En el título de mi libro, de mi biografía, yo le pongo La máquina de matar. No es un título que tenga una connotación panfletaria o una connotación sensacionalista. Él dice, en un famoso comunicado en el año 66 a los pueblos del mundo, que es publicado en el diario oficial cubano, el Granma, él dice en un escrito, que está en internet, se puede buscar tranquilamente. Él dice, el odio, él siempre reivindicaba el odio como factor de lucha, él era un apologista del odio, o sea, algo que él escribía y anotaba. Toda la vida se la pasó hablando de sí mismo y anotando sobre sí mismo en cuadernos y cartas personales. Él dice, el odio como factor de lucha debe convertirnos en una fría y selectiva y eficaz máquina de matar. Nuestros soldados tienen que ser así. O sea, la máquina de matar no es un apodo que yo le ponga para impactar en el lector, es sencillamente algo que Guevara reivindica vivamente, ¿no? Bueno, hay mucho para contar sobre él. Fue burócrata, fue presidente del Banco Nacional de Cuba, después fue ministro de Industria, después fue embajador informal. Hay una famosa frase que se puede perfectísimamente, un discurso del Che Guevara el 11 de diciembre del 64 en Naciones Unidas, donde el Che Guevara dice, fusilamientos, sí, hemos fusilado, estamos fusilando y seguiremos fusilando. O sea, todos estos crímenes que yo hablo de Guevara no son un invento de alguien que quiso hacer una biografía para desacreditarlo. Mis fuentes son el propio Guevara, quien constantemente contaba, con lujo de detalles, el funcionamiento de los campos de concentración y el modus operandi para exterminar disidentes. Muy buenas tardes a todos ustedes, queridos amigos de Custos Veritatis. El día de hoy tenemos un invitado especial, que es Nicolás Márquez, que todos ustedes ya conocen. No necesita mucha presentación porque ya es bien conocido por las redes sociales y también por toda la obra que yo desempeñando ya desde hace muchos años, ¿no? El día de hoy quisiera yo hablar con él acerca de dos de sus libros. Uno que es La dictadura comunista de Salvador Allende, y el otro acerca sobre La máquina de matar, ¿no? En referencia a la biografía del Che Guevara. Querido Nicolás, muy buenas tardes, bienvenido. Gracias, padre, por la conversación. Un placer. Disculpe mi aspecto de entrecasa, pero bueno, como le comentaba fuera de cámara, estoy hace 10 días, llegué de gira con una bronquitis fuerte, así que más allá del malestar y de mi aspecto poco prolijo, es un placer estar dialogando con usted y con su audiencia, así que gracias por el espacio. Sí, antes de iniciar, quiero hacer una oración para que vaya bien toda esta entrevista. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, bueno, el tema de hoy va muy de acuerdo con lo que está pasando hoy en nuestra región hispanoamericana, como también en algunos lugares de Europa. Y desde estos 3 últimos años nos hemos dado cuenta que ha habido una marea roja en Sudamérica al menos, y gran parte de Centroamérica, que ha invadido muchos estados, ¿no? Por así decirlo. Hay presidentes que obviamente son abiertamente comunistas, socialistas o de izquierda. Y aunque también puedo rescatar un acontecimiento, por ejemplo en España y en Chile, como que se le ha dado un golpe pues a estas ideologías. Al menos en España creo que el Partido Socialista, el PSOE, ha ido disminuyendo su poder con las últimas elecciones que han habido en las comunidades autónomas. Y en Chile también con el referéndum que se quiso hacer para cambiar la constitución, que la población no estuvo de acuerdo con el cambio, ¿no? Por
las diversas ideologías progresistas que también estaban queriéndose infiltrar, ¿no? En fin, pero ahora queremos hablar en primer lugar de un personaje que muchos tienen en sus poleras, en sus polos o en sus playeras, ¿no? Una imagen de un hombrecito con una boina y una barba, que es el Che Guevara. Vamos a iniciar hablando de él. Y Nicolás Márquez tiene un libro que se llama La máquina de matar, que es una biografía. Querido Nicolás, ¿quién fue el Che Guevara? Cuéntanos y cuáles fueron sus motivos para ser comunista. El Che Guevara nace en 1928, fue un personaje de una familia de Alcurnia, de Argentina, venida a menos, es decir, desvitalizada, pero bueno, conservaba su prosapia, su tradición, resentido a partir de esa situación, porque él era una suerte de personaje que pertenecía a una clase social, pero sus primos, sus amigos, los clubes históricos que él frecuentaba, ya él era una suerte de pariente pobre en un mundo de ricos, ¿no? Ese contraste fue con el cual él se creció y se desarrolló, y eso lo resintió en muchos aspectos. A esto hay que sumar muchos otros aspectos de su personalidad, que si quiere puedo ahondar, no quiero ser exhaustivo. Su madre se casó siendo soltera, es decir, se casó de apuro con quien fue su padre, Ernesto Guevara Lynch, era muy devota católica, pero en ese momento estaba muy mal visto. No digo con esto que hoy esté bien, lo que digo es, un siglo atrás el estigma era fuerte, sobre todo en ese ambiente. Eso también lo resintió contra la iglesia. Entonces, un chico que nace en un contexto raro, sin una pertenencia de sociedad o de clase específica, sin religión, con un padre ausente, que era un playboy, un mujeriego, no le gustaba trabajar, descapitalizando su fortuna, primero la de su mujer, luego la de él, resintiéndose contra la gente de clase alta a la cual su familia alguna vez perteneció, pero él, Ernesto Guevara, el Che, digamos, creció así, digamos, en esa contrariedad. Tuvo tres hermanos más, tuvo un asma brutal, un asma tremendo. A los 2 años se le descubre ese asma, tan fuerte, bueno, estamos hablando de 100 años atrás, otra tecnología médica, que le sugieren a su familia irse a vivir a un clima seco para, para aliviarle un poco esa incomodidad tan rotunda. Es por eso que el grueso de toda la adolescencia de Guevara, del Che, todavía no le decían el Che, es un argentinismo que se lo colocan como apodo cuando él ya viajó bueno, y empieza su vida en el exterior, ¿no? Concretamente con los cubanos. Pero como una anécdota, rasgos que a mí me gusta estudiar, sobre todo en una biografía, como es la que escribí sobre el Che, él durante los primeros 17 años de su vida en Córdoba, como sus padres no tenían dinero para pagar los alquileres debido a la inestabilidad económica, se mudó 14 veces. Imagínense, padre, mudarse 14 veces en 17 años. Y yo especulo, pues yo no soy psicólogo, o sea, yo hice un trabajo ensayístico, soy escritor, pero mi formación formal es la de abogado, o sea, pero yo especulo, sobre todo analizando sus cartas, donde él dice que no tiene lugar en el mundo, que no tiene un lugar fijo, que no tiene, que constantemente se lo ve como alguien mutando. Entonces fíjese que esa fue su infancia y adolescencia, y si usted analiza, él nace en Buenos Aires, se va a vivir a Córdoba, pero se nacionaliza como cubano, pero se va a pelear al Congo y después muere en Bolivia. O sea, así fue su tremenda vida, que acaba a los 39 años de edad. Le gustaba mucho el turismo aventura, están sus películas famosas sobre sus diarios de motocicletas y sus peripecias como personaje aventurero. Pero ya cuando él se recibe de médico luego en la Universidad de Buenos Aires, hace un segundo viaje por América Latina, donde ahí conoce a una peruana, Hilda Gadea, que era una agente del comunismo internacional, muy vinculada en toda América Latina, de una buena posición económica,
que en ese momento lo ve a Ernesto en Guatemala, está por azar, se encuentran y bueno, se genera un vínculo, donde Guatemala estaba siendo gobernada por un gobierno de inspiración comunista apoyada por Alemania Oriental, famoso de Jacobo Arbenz, años 50. Se genera una contrarrevolución militar, bueno, toda una historia. Se van a México, se queda embarazada esta chica de Guevara y pasa lo mismo que le pasó a él, o sea, se casó de apuro, al igual que sus padres, y tiene su primera hija con su primer matrimonio. Después él se vuelve a casar con una, en Cuba, ya con otra mujer, una docente. Pero bueno, eh, ¿a qué voy con esto? Que en México es donde ella lo vincula con un grupo de cubanos exiliados, guerrilleros que acababan de ser indultados por el gobierno de Batista, puesto que estos cubanos habían intentado hacer un golpe de Estado muy violento en un episodio histórico famoso llamado el ataque al cuartel Moncada, y lo habían encabezado dos hermanos, los hermanos Fidel y Raúl Castro. Junto con ese grupo de cubanos con los cuales ella lo presenta a Ernesto Guevara, bueno, la idea era regresar a Cuba de los cubanos, prepararse, entrenarse, conseguir dinero, armamentos e iniciar una guerrilla. Y el Che Guevara no tenía ni idea, era un médico recién recibido, que además estudió medicina para autocurarse el asma, ni siquiera tenía una vocación definida, era un hombre sin pasiones concretas, parecía que su pasión era viajar. Y dijo, bueno, yo Cuba no conozco, ese fue su razonamiento. Así que tómenme como el médico de la expedición. Y se fue con los cubanos para allá, después de entrenar unos meses, y finalmente como médico nunca ejerció nada, ni siquiera fue médico de la expedición, fue guerrillero y comandante. Era un hombre culto, profesional. Muchos guerrilleros que tenía Fidel Castro eran muy primitivos desde el punto de vista intelectual o desde el punto de vista de la instrucción. Y entonces Guevara, bueno, enseguida trepa, crece, se lo nombra comandante en Cuba, en Sierra Maestra, viajan en un yate famoso, y ahí dirige una tropa en donde se hace famoso, cruelmente famoso, porque por indisciplina, desconfianza o por situaciones que, que, en fin, que él tenía que dirigir o dirimir como conductor de su comandancia, de su columna, él las dirimía condenando a sus propios milicianos o guerrilleros a fusilamiento. Los sometían a un poste y él les pegaba el tiro. De hecho, en su diario en Sierra Maestra, escrito por él, por su diario personal, él confiesa hacer 14 fusilamientos, los confiesa él y cuenta los detalles de los fusilamientos a gente de su tropa por indisciplina. Y aparte, como era médico, cuenta detalles técnicos, no sé, la bala penetró por tal tejido, penetró el omóplato, rebotó en no sé dónde, es decir, cuenta con un lenguaje técnico. Y bueno, se produce la Revolución Cubana con un montón de aditamentos y de historias que no sería verme, pero cuando se produce la revolución, Fidel Castro lo primero que hace es nombrarlo jefe del campo de concentración de La Cabaña para exterminio de disidentes, donde mueren las cifras 195, bueno, él dirige el campo de concentración entre febrero y diciembre del 59, en donde mueren unos 1000 disidentes ajusticiados, decían ellos, y el Che Guevara, de esos 1000, que él era el que mandaba y daba la orden y decretaba los fusilamientos, asesina malamente a 195. Si a esto le sumamos otros fusilamientos extras que yo tengo acreditado en el libro, el Che Guevara fue autor de 216 homicidios por fusilamiento. No estoy hablando de guerrilla en combate, porque como guerrillero era muy malo. Cuando en el título de mi libro, de mi biografía, yo le pongo La máquina de matar,
no es un título que tenga una connotación panfletaria o una connotación sensacionalista. Él dice, en un famoso comunicado en el año 66 a los pueblos del mundo, que es publicado en el diario oficial cubano, el Granma, él dice en un escrito, que está en internet, se puede buscar tranquilamente, él dice, el odio, él siempre reivindicaba el odio como factor de lucha, era un apologista del odio, o sea, algo que él escribía y anotaba. Toda la vida se la pasó hablando de sí mismo y anotando sobre sí mismo en cuadernos y cartas personales. Él dice, el odio como factor de lucha debe convertirnos en una fría y selectiva y eficaz máquina de matar. Nuestros soldados tienen que ser así. O sea, la máquina de matar no es un apodo que yo le ponga para impactar en el lector, es sencillamente algo que Guevara reivindica vivamente, ¿no? Bueno, después hay mucho para contar sobre él. Fue burócrata, fue presidente del Banco Nacional de Cuba, después fue ministro de Industria, después fue embajador informal. Hay una famosa frase que se puede perfectísimamente, un discurso del Che Guevara el 11 de diciembre del 64 en Naciones Unidas, donde el Che Guevara dice, fusilamientos, sí, hemos fusilado, estamos fusilando y seguiremos fusilando. O sea, todos estos crímenes que yo hablo de Guevara no son un invento de alguien que quiso hacer una biografía para desacreditarlo. Mis fuentes son el propio Guevara, quien constantemente contaba, con lujo de detalles, el funcionamiento de los campos de concentración y el modus operandi para exterminar disidentes. Él, si hay algún mérito que yo le puedo atribuir a Guevara, y obviamente biografía favorable a él, es que no era un mentiroso. Si usted se fija, padre, Fidel Castro era un gran mentiroso. Él no. Él era alguien que aunque suene dramático y tenebroso, todo lo que él hacía para mal, lo contaba con naturalidad y con orgullo y con detalle. Finalmente, bueno, luego intenta, él tiene una desinteligencia muy fuerte con Fidel Castro, rompen vínculos, es por eso que él después se va a pelear al Congo, fracasa, y finalmente su última guerrilla es el fallido intento de llevar adelante la revolución al sur de Bolivia, en la zona de Ñancahuazú, cerca de la Argentina, una zona selvática despoblada, mal alimentada, un pésimo lugar estratégico militar para llevar adelante la revolución. Conozco muchos detalles de esta última etapa, porque más allá de lo publicado y de lo conocido y del diario del Che en Bolivia, yo en mi libro le hago un reportaje a Gary Prado Salmón, que murió hace poco, que fue el general que, digamos, organizó acción militar para capturar al Che Guevara. Lo capturan, lo interrogan durante 2 días y luego lo ejecutan. Quiero aclarar, él estaba con mercenarios extranjeros, cubanos. Estuvo 1 año en Bolivia y en Bolivia mataron unos 40 y pico de bolivianos pobres, campesinos, algunos suboficiales o militares de baja graduación de esa zona, donde tuvieron algunas escaramuzas. Quiero aclarar que en ese momento en Bolivia había un gobierno democrático elegido con el 66,6% de los votos y que el presidente era el presidente René Barrientos. Y el Congreso de la Nación y el presidente tomaron la decisión de fusilarlo, porque detenido la presión internacional de la izquierda internacional era brutal. Entonces dijeron, bueno, él vino acá, mató a cantidad de compatriotas, vino a imponer un terrorismo extranjero. Bueno, vamos a darle su medicina. Esa fue la decisión que se tomó. Y paradojalmente, quien sí intentó salvarle la vida al Che Guevara fue Estados Unidos. Porque Estados Unidos sabía, por sus servicios de inteligencia y por un montón de cosas,
que Fidel Castro lo había librado a su suerte, lo había dejado abandonado. Entonces decían, déjennos llevarnos al Che a Panamá, le podemos demostrar cómo ha sido abandonado y traicionado, y a lo mejor esto genera despecho en Guevara y negociamos su vida a cambio de que nos cuente cosas del poder cubano y del poder soviético que Guevara conocía bien. Tengamos en cuenta que estábamos en plena Guerra Fría. Sin embargo, el gobierno boliviano tiene una fricción con el gobierno norteamericano, ahí se genera un tironeo y finalmente se impone la voluntad del gobierno boliviano que decide llevar a cabo la ejecución. Y bueno, las paradojas de la vida, un fusilador que termina fusilado. No sé si fui lo suficientemente sintético. Sí, sí, está muy bien. Lo que sí me llama la atención, porque ya que mencionas a Gary Prado, que el gobierno actual de Bolivia no le rindió honores, cualquier militar, no le dio honores militares, y los ex veteranos, ¿no? Los veteranos que lucharon con él y le tienen bastante aprecio fueron los que le dieron los honores militares, y no el gobierno ni tampoco otras autoridades propias del lugar, ¿no? Porque fue enterrado en Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Bueno, yo también conozco Bolivia, es un país muy querido por mí, así que también esto de estar. Pero recordemos que Bolivia hace, por lo menos, si mal no recuerdo, desde el año 2005 tiene una narcodictadura alineada con el chavismo, capitaneada por Evo Morales, por un títere de él, Arce, pero Evo Morales fue el hombre fuerte de eso, y el segundo de Evo Morales es un ex guerrillero de pensamiento gramsciano, un hombre Linera. muy formado en la izquierda dura, que ha sido el vicepresidente García Lineras. En el iPhone de Evo Morales, en la pantalla, y tengo una biografía escrita sobre Evo Morales, en la pantalla de su teléfono inteligente está la foto del Che Guevara. Lo que no debe saber, pues seguramente, Evo Morales, es que, por ejemplo, en el diario del Che en Bolivia, las barbaridades y las brutalidades que escribió Guevara sobre los bolivianos son de un racismo explícito. Llega a afirmar en un momento determinado, porque el campesinado boliviano jamás lo escuchó, ni se le sumó, ni lo quiso, ni lo acompañó, sino que lo delató. Él llegó a decir, los bolivianos son como animalitos, así con ese nivel de desprecio, él trataba a los bolivianos, de manera tal que además de matarlos y de humillarlos en sus escritos personales, encima Evo Morales lo venera y lo eleva, ¿no? De manera que, bueno, esto forma parte del contexto lamentable que vive Bolivia en particular y gran parte de América Latina, ¿no? Como usted bien lo señaló. Una cosa que me llama la atención es que, a ver, me sorprende mucho de que justamente una persona de Alcurnia haya decidido ser comunista, y me doy cuenta, por lo que tú has contado, de que en sí Guevara no es que haya estado muy convencido de lo que es esa ideología, sino que como que fue una consecuencia de no sé, de su ímpetu aventurero o algo así, ¿no? ¿No me equivoco? Sí, efectivamente, la ideología fue posterior, incluso lo toma él de grande, pero estaba convencidísimo de lo que hacía. Usted tenga en cuenta que él no tenía imagen paterna, no tenía religión, no tenía un orden familiar, no tenía un proyecto de vida. Se había recibido de médico, pero no le interesaba ser médico. Se había casado con alguien con quien no estaba enamorado, simplemente lo hizo por una cuestión formal porque quedó embarazada quien era su pareja. Y de repente, esta mujer es la que lo induce a él a leer los primeros textos marxistas y él queda encantado. Los escritos de Marx y afines eran muy agresivos, muy beligerantes, muy antinorteamericanos, muy anticatólicos. Su familia había tenido problemas con los norteamericanos porque en alguna de las campañas norteamericanas históricas les habían quitado tierras. Pero eso, o sea, yo no hablé de eso porque no quería aburrir, pero sí había mamado un profundo desprecio por los ricos,
por la cristiandad que le había infundido su madre al casarse soltera. Bueno, él había tenido la inyección desde muy chico de muchos odios de clase, de pertenencia confusa, y encuentra en un marxismo elemental, porque nunca fue un pensador profundo ni un lector profundo, tampoco es muy fácil leer a Marx, o sea, hay que llevar adelante un estudio metódico, no es tan fácil, tomar, te doy un libro, lee El Capital, o sea, tenés que tener un nivel de avance y de politización fuerte, pero ella lo fue llevando, él se fue fanatizando de manera rotunda, a tal punto, comprende de grande esa ideología, aprende a destiempo y tiene chispazo. Cuando él se encuentra y conoce a Marx y conoce la Unión Soviética y conoce un montón de cosas, él, por ejemplo, muchas cartas personales las firmaba con el seudónimo Stalin II, era admirador de Stalin, cuando ya la Unión Soviética había dejado atrás a Stalin y en su primer viaje a la Unión Soviética, gobernada por Nikita Khrushchev, él intenta ir a la tumba de Stalin a llevar una ofrenda floral y tuvo que ser disuadido por la diplomacia soviética, pues diciendo, no, con Stalin lo estamos revisando, lo estamos desterrando, estamos haciendo un revisionismo, estamos en otra etapa. Él no vivió el proceso de evolución precisamente por no haberse politizado nunca, sino después de los 30 años. Entonces yo creo que sí estaba convencido, pero fue un convencimiento tardío, casi infantil. Tuvo que sustituir valores, religión, familia, un orden que nunca tuvo en su vida, que fue tremendamente anárquico, y eso le generaba una angustia, y encontró dogmas fuertes y un camino a seguir. Lamentablemente tan equivocado como es el comunismo o el marxismo, pero sí, su primera motivación fue la aventura y el espíritu del viaje, pero el marxismo, él sí se aferra y sí se fatiza, de grande. Pero creo que si Che Guevara se hubiese enterado de que Marx no cuidó bien a sus hijos, se hubiera decepcionado del marxismo. Pero bueno, no había biografías quizás de Marx en esos tiempos que le desengañaran, ¿no? Pero bueno, más o menos sí. Tampoco cuidó mucho a sus hijos, padre, casi no los conoció, no los veía, se embarcaba en aventuras de viajes o experiencias revolucionarias que le llevaban años, meses. Fue un padre ausente totalmente, fracasó en su primer matrimonio, fracasó en su segundo matrimonio, los hijos eran completamente desconocidos para él. O sea, y con respecto de que era un aristócrata, a mí eso no me sorprende. Muchos guerrilleros argentinos eran aristócratas. Si usted se fija, creo que usted está en Perú, Abimael Guzmán no viene del mundo plebeyo, sino del mundo universitario. El propio Fidel Castro era un hombre adinerado. Engels era un hombre muy rico que era mecenas de Marx y escribían libros juntos. Luego vamos a hablar algo de Salvador Allende, tengo entendido, que venía de una familia muy bien de Chile y todos los que comandaron su gobierno en Chile pertenecían a clases altas. Hay una suerte de paradoja muy rara, ¿no? Sectores muy acomodados que terminan o por alguna culpa o alguna distorsión desviándose hacia la extrema izquierda, pero eso sí, conservando gustos caros, buenos whiskies, buenas casas, buenas mansiones, y bueno, y después tenemos lo que hoy se conoce como la oligarquía socialista, o sea, Cristina Kirchner multimillonaria, la oligarquía bolivariana con Chávez, Maduro y todos los ricos que manejan el poder, Correa, otro bombiván, es decir, me parece bastante recurrente ver a estos revolucionarios que en nombre de los pobres viven como verdaderos magnates. No estaría tan sorprendido. Me parece que lo raro es ver un comunista auténtico, alguien que por lo menos, aun que yo esté en las antípodas, me generaría
respeto si fuese consecuente su mensaje con su modus vivendi. Claro. Ya que hablaste de Salvador Allende, justo iba a conectar con Salvador Allende, ya justo a la hermana nación de Chile. De todos Claro. modos, hemos escuchado tantas cosas del golpe de Estado de Allende, el gobierno de Allende, Pinochet, y la constitución pinochetista, que son nuevas constituciones, pero vamos a ver, y quiero que tú nos digas más o menos cómo llegó Salvador Allende al poder, porque de alguna manera tú también lo dices en tu libro, ¿no? Y es todo un conglomerado de cosas que uno no conoce, que felizmente tú lo has Bueno, hecho de reconocer, claro, sí. Salvador es alguien que se define a sí mismo como un marxista-leninista, su abuelo médico, su padre abogado, él médico, fue diputado, fue senador, fue ministro de Educación, siempre militando en el Partido Socialista. Pero el Partido Socialista era un partido socialista que estaba a la izquierda del Partido Comunista que dependía de Moscú, el chileno. El socialismo chileno era más radical, muy vinculado. De hecho, su sobrino, Pascal Allende, era uno de los líderes del MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionario, que era una de las organizaciones terroristas más brutales que en ese momento había en Chile, hablamos de la década 60-70, y que fueron el brazo armado de su gobierno, un gobierno de militares. Allende se postuló 4 veces a presidente, la última fue en el año 70, donde saca 1/3 de los votos. Con eso no le alcanzaba para acceder al poder, y en el Parlamento, según la cantidad de parlamentarios que cada fuerza política ha tenido, él sacó el 36 y su contrincante de derecha, Alessandri, tenía el 35. Tercero salió la Democracia Cristiana, que en ese momento era gobierno, al momento de los comicios, gobernaba Frei Montalva, y la Democracia Cristiana había hecho un muy mal gobierno, pero le tendría que haber entregado los votos a la derecha, no lo quiso hacer, y el candidato de la derecha les dijo: muchachos, denme los votos a mí, yo renuncio si no me quieren, y llamo a elecciones, y que Chile elija comunismo o libertad. Es un peligro este hombre fogoneó las guerrillas desde la década del 60 en los cónclaves en La Habana con Fidel Castro. Este hombre unía con el Che, este hombre cobraba de la KGB, el servicio de espionaje soviético, desde el año 61. Este hombre está vinculado personal y familiarmente con las milicias y las guerrillas paralelas. Este hombre ayudó al contingente del Che Guevara, que estaba peleando en Bolivia, a escaparse de Bolivia vía Chile. Él era senador, le dio pertrechos y el dinero para volver a Cuba. Este no es un simple socialdemócrata con alguna idea progresista. Es un hombre muy comprometido. Su campaña electoral la financió la KGB. Bueno, este hombre, y en mi libro están los discursos a favor de Stalin, emanados por Salvador Allende, en el año 53, cuando Stalin, recordemos que Stalin, para quien es, después como Mao Zedong fue el carnicero más grande de la historia, o sea, mató 25 millones de personas, no era un simple mandatario un poco duro, no, era realmente un criminal de alto impacto, con récord de homicidios difíciles de igualar en la historia del hombre. En el año 53, en el Teatro Baquedano, él con Pablo Neruda son los dos principales oradores que cantan loas y lisonjas y elogios a Stalin. O sea, se sabía. Entonces, ¿qué hace la Democracia Cristiana? Increíble. Le dan los votos a Allende, pero le hacen firmar un estatuto de garantías en donde Allende se comprometiese con llevar adelante un gobierno que respete la libertad, la democracia, las instituciones, la propiedad. Algo insólito, porque si se suponía que Allende era un demócrata que participaba electoralmente del juego democrático constitucional, conjurar la constitución chilena vigente era suficiente garantía de que él iba a cumplimentar la ley. Sin embargo, le hicieron un estatuto, porque la Democracia Cristiana tenía miedo, sabía del riesgo que se corría. Dicho y hecho, él empieza a arrastrar a Chile a una dictadura, pisando a punta de pistola con terroristas. Su guardia personal estaba llena de agentes cubanos.
La embajada de Cuba tenía más miembros que toda la diplomacia chilena en el mundo. Había 20.000 agentes del área soviética de Europa, muchos alemanes, checos, rusos, soviéticos, de diferentes extracciones, y por supuesto muchos cubanos. Y en el año 71, Fidel Castro viaja a Chile, cualquiera lo puede constatar, y no viaja a hacer un simple, a firmar algún acuerdo comercial o cultural o alguna de esas cosas que se hacen entre los presidentes cuando se visitan. No, se quedó un mes, viajando por región, realmente en 9 ciudades estuvo, y durante ese mes dio instrucciones a la oposición, dirigió la guerrilla, dio instrucciones revolucionarias, todos los días discursos, bueno, un mes. Llegó un momento en el cual en Chile se decía, bueno, ¿quién gobierna en Chile? ¿Quién es el presidente? ¿Allende o es Castro? Y bueno, censura a la prensa, persecución, muertes a disidentes. Había un clima de verdadera vida, y donde empezaron a aparecer en escena grupos de derecha de autodefensa para defenderse de los guerrilleros comunistas que les expropiaban los campos, los fundos, los inmuebles, y que no podían ir a la justicia para que les sean restituidos las propiedades que les fueron injustamente saqueadas, porque la justicia estaba paralizada por el gobierno, que tenía a los poderes que no funcionaban. Es por eso que en el 73, tanto la Corte Suprema de Justicia como la Contraloría General de la Nación y la Cámara de Diputados, y tengo transcritos los documentos, declaran al unísono que el gobierno de Allende era inconstitucional, ilegal e ilegítimo. Y ese año, además, había habido elecciones en Chile y el gobierno de Allende las pierde. 10% de fraude en su favor, que se confirmó y lo confirmó el Congreso. Sin embargo, a pesar de los 10 puntos de fraude que dibujó para sí mismo, perdió las elecciones contra la oposición. O sea que ni siquiera Allende en su caricatura revolucionaria podía mantener. Allende nunca contó con más de 1/3 de la población a favor. El 70% era anticomunista. Y yo creo que esa fue la causa principal por la cual él no pudo avanzar más rápidamente en la revolución. Por eso se preparaba un atentado terrorista muy fuerte y muy violento para apoyar a las Fuerzas Armadas, que se conoció como Plan Z, que iba a ser dado el 19 de septiembre, que es una fecha patria en Chile. Iban a descabezar a toda la jerarquía militar, iba a ser reemplazada por una jerarquía revolucionaria con los cubanos, cuyos principales agentes de inteligencia ya estaban dentro de Cuba, pero las Fuerzas Armadas se anticiparon y 8 días antes llevaron adelante el pronunciamiento que lo derroca, que ahora se cumplen 50 años, y el 11 de septiembre, que fue el mismo día que Allende, dentro de la Casa de la Moneda, es decir, de la Casa de Gobierno de Cuba, toma coraje, se toma 4 vasos de whisky y se pega 2 tiros. Con una AK-47, la apoya en su sillón, era un arma, yo no entiendo nada de armas, que se le disparó Fidel Castro, pero el percutor disparó 2 tiros y bueno, salió el cráneo volando por el aire. Históricamente la izquierda mintió y dijo que Allende en realidad murió en combate. Bueno, en el año 2011 la propia familia Allende ordena, durante el gobierno de Sebastián Piñera, desenterrar, exhumar el cuerpo de Allende. Había unos peritos, entre peritos de oficio, internacionales, de parte, bueno, lo mejor del mundo del peritaje forense, y sin excepción, sin ningún voto en contra, todos determinaron que Allende se había suicidado. Y en realidad quisieron salvarle el pellejo y la vida a Allende fueron las Fuerzas Armadas. Por las Fuerzas Armadas, mientras se rebelaron para desalojar al dictador por orden de las instituciones, porque así llamaron 4 veces a la Casa de la Moneda, diciéndole: Allende, renuncie incondicionalmente, tiene un helicóptero a su disposición, los llevaremos al aeropuerto X, no me acuerdo, y usted va a elegir el país que usted quiera para irse a vivir con su familia. Eso fue lo que hizo su familia. Tomaron el helicóptero y se fueron a vivir a diferentes lugares, concretamente muchos de ellos a Cuba.
Y Allende se le dio esa posibilidad y se lo insistió 4 veces. Se pretendió preservarle la vida y nadie lo mató, se suicidó. Y la realidad es que en ese momento Chile estaba totalmente empobrecido, plagado de agentes cubanos, con las libertades cercenadas, hambrunas, una notoria ineficiencia, mercado negro, carestía, hiperinflación, el país devastado, improductivo, dividido, exiliados, perseguidos, encarcelados, una situación tremenda. Bueno, y un hombre que no soportó enfrentar el desastre que él generó durante los 3 años cuando fue dictador. Yo no tengo una duda de llamarlo de esa manera. Además lo dicen las instituciones de Chile, que fue un dictador. Por eso ordenaron su desalojo. Después del gobierno de Pinochet le podemos discutir hasta las 6 de la mañana. Yo me enfoqué en Allende. Pero Chile en ese momento tenía la misma envergadura, la misma importancia política y económica que Haití. Era un país insignificante, empobrecido, un país desnutrido, fundido económicamente, desacreditado internacionalmente, desmonetizado y con un presidente que ya nadie quería, que había perdido las elecciones y había perdido el respaldo de las instituciones que lo habían declarado fuera de la ley y que había perdido el respaldo de las Fuerzas Armadas. Sí, interesante lo que nos dices. El detalle es que a veces me pregunto por qué siempre en la prensa internacional, cuando tocan al aniversario del golpe de Estado, lo ven como algo negativo y se enfoca más en desprestigiar el gobierno de Pinochet que hablar del gobierno dictatorial de Allende. Bueno, porque la izquierda tiene la gran habilidad de adueñarse del pasado. La izquierda cuenta el pasado, lo acomoda, lo manosea, inventa ídolos de cartón, inventa muertos, inventa épicas inexistentes, oculta sus grandes fracasos y sus grandes matanzas y sus campos de concentración, los saca del escenario. Y lamentablemente los sectores anticomunistas en general no se han ocupado de escribir, de desenmascarar, de retrucar. Entonces, claro, si ellos mantienen el monopolio de la propaganda, el monopolio del pasado, el monopolio de la mentira, bueno, eso es lo que la gente escucha sin contrastes, porque no tiene otra fuente donde chequear. Además, recordemos que la izquierda no puede exhibir en toda su historia ni un solo proyecto de país, ni modelo, ni proceso revolucionario exitoso. Todos terminaron en fracasos rotundos siempre. Por eso vuelven a ganar, porque como nadie se ha ocupado de contar lo que pasó en cada uno de estos experimentos lamentables, nuevos jóvenes de Chile votaron por Boric, porque creyeron que Allende era un buen hombre, un bonachón, un caritativo, un demócrata, y que sus enemigos eran unos gorilas terribles. Sin embargo, Chile en 1990, cuando Pinochet entrega el poder democráticamente, recordemos que Pinochet, mucha gente no lo sabe, pero él se sometió a elecciones en el 78, las ganó con el 78%. Él sometió el plebiscito constitucional en el año 80, lo ganó con el 67% de los votos, cuya constitución le otorgaba un mandato a él de 8 años, con un nuevo plebiscito que iba a ser en el 89, que se dio y lo pierde, y saca el 43% de los votos, después de tener 17 años de gobierno. Aunque te gobierne Santo Tomás de Aquino, después de 17 años la gente termina cansándose de cualquiera, y a pesar de eso sacó el 43. Como perdió, llamó a elección y le entregó el poder a Patricio Aylwin. El resto de las elecciones la ganó. Y una cosa interesante, cuando se produce septiembre del 73, es decir, la fecha del pronunciamiento militar, donde asume Pinochet y donde Allende se suicida, todo en el mismo día, había 4 presidentes de la nación vivos en Chile. Alessandri, González Videla, Frei Montalva y un futuro presidente que era el propio Patricio Aylwin, que iba a ser presidente en el 90 cuando Pinochet entrega el poder. Los 4, y está filmado en las cámaras de televisión de la época, apoyaron sin excepción
el pronunciamiento de Pinochet. Entonces, una cosa es la historieta contada hoy por Boric y por todos sus propagandistas, y otra cosa es la historia documentada, registrada en los diarios, en los documentos y en los videos. Para que tú se dé una idea, padre, yo no quiero hacerme autopropaganda. Yo estuve en Chile hace 15 días, 20 días. Estuve en un canal de televisión, lo pueden ver en mi canal de YouTube o buscarlo, Sin Filtros se llama. Se tocó este tema durante 40 minutos. Yo solo discutí contra 4 defensores de Allende. Les gané el debate a los 4. Claro, ninguno de los 4 había vivido nada, simplemente tenían una vaga idea de lo que había pasado, así repitiendo consignas. Les tiré un montón de datos que ellos desconocían por completo, se tuvieron que quedar callados, avergonzados de que alguien que no es chileno les venga a decir lo que fue Allende y lo necesario que era sacar a Allende del poder. No es por hacerme autopropaganda, pero fue así, está constatado. En el programa de televisión más alto impacto de la televisión chilena, cosa que agradezco, porque ahora mi libro está número 1 en el ranking de ventas de Chile. Así que agradezco el espacio y la difusión que tuvo ese debate, donde yo solo me enfrenté contra 4 de ellos y no me pudieron retrucar ni contrarrestar nada de lo que le dije a usted o de lo que fue expuesto en ese programa. Claro, yo también, yo te digo, cuando era adolescente y cuando, bueno, hace unos años atrás, siempre me ha contado su historia, que Pinochet genocida, que Allende era el demócrata y no sé qué cosa más, y yo me la terminé creyendo, ¿no? Hasta que comencé a escuchar, ver algunas cosas y dije, pero acá hay algo que no está bien, algo que anda mal. No, bueno, yo no Mire, soy experto en historia, con pero toda bueno. la propaganda que hay, yo soy argentino, no tengo por qué tomar partido, porque Chile es un país que quiero mucho y tengo amigos y me apasiona la historia chilena y cada vez que voy me tratan muy bien. Algún día me tendrán que aclarar peruanos y chilenos de dónde es el pisco, pero eso es una pelea que no me pertenece. Perú, 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 Este, Perú, Perú. Perú, bueno, de todas maneras yo los disfruto los dos cuando me toca ir a cada lado. Pero bueno, más allá de la cuestión gastronómica, ahí hubo una encuesta, ¿cuál fue el mejor presidente de los últimos 50 años? Y salió primero Pinochet, con 36% de los votos, y Allende con el 20%. El gobierno estaba desesperado, porque está haciendo una propaganda terrible. Pinochet no tiene prácticamente defensores. Sin embargo, empieza la gente a despertarse y a ver y decir, pero che, ¿fue tan malo? ¿Qué pasó? ¿Cómo es esto? Bueno, 36%. Y Allende, con una propaganda infernal, estatal, y con la educación formal obligatoria que lo pone en el pedestal de un prócer, 20%. Y el gobierno de Boric está en el subsuelo, un gobierno muerto, ya perdió 2 plebiscitos, y hay un reverdecer de la derecha que ganó el desapruebo y que ganó aplastantemente este nuevo proceso constituyente, ¿no? Veremos en qué queda, porque no es la situación, porque la nueva constitución, donde la mayor parte de los constituyentes son de derecha, de todas maneras tienen que hacer la constitución según un grupo y una comisión de ideólogos de izquierda les dio bordes constitucionales, es decir, límites y condicionamientos ideológicos para que armen la constitución, pero en función de este esquema. Hay que ver qué libertad tienen estos constituyentes que no son de izquierda para salirse de esos condicionamientos. Es increíble. Quisieron la constitución, perdieron el desapruebo, perdieron la elección nueva de los constituyentes y sin embargo pretenden seguir imponiendo y cambiando la vida de los chilenos a pesar de que el pueblo chileno no quiere al comunismo. Y estamos hablando de elecciones donde la oposición, es decir, la derecha, está sacando el 60 y pico, 70% de los votos. ¿No? Realmente llama la atención. Hay una derechización en Chile muy fuerte como consecuencia del horroroso gobierno de Boric. Así que, bueno, nada, esto es un poco la paradoja. Sí. Un gobierno que intentó radicalizarse y genera es tan malo que genera el fenómeno contrario, una transferencia de votos
hacia una nueva derecha, que no es la derecha tradicional de Chile, la UDI y la Renovación Nacional, sino la de Kast, que es una derecha, concretamente se llama Partido Republicano, que es una derecha mucho más conservadora. Kast, un hombre muy católico, tiene 9 hijos, o sea, busca aferrarse mucho a las tradiciones, a determinados conceptos valóricos, y sin embargo, algo que algunos podrían considerar de otra época, hoy es furor y arrasan las elecciones. Claro. Una cosa que también, una última pregunta, no para ya ir cerrando este tema. Eh, según tú, ¿qué es más peligroso, el comunismo o el progresismo globalista actual que está azotando a muchas naciones? El progresismo globalista, porque el comunismo, por su violencia, enseguida te empobrece, enseguida te ataca la propiedad, te mata a alguien, a un primo, te impone, te restringe las libertades, viene una guerra y te pone una bomba. Todo eso genera una reacción porque la opinión pública se indigna, genera una indignación y sensibiliza a la opinión pública, y la opinión pública va a tomar partido por lo antagónico, para que sea defendido de esto. En cambio, el progresismo penetra no con un fusil, no con Sendero Luminoso, no con el MRTA, penetra con la bandera multicolor, con el lenguaje de la inclusión, la empatía, la diversidad, con un discurso engañoso, muy peligroso, pero con todo un marketing, inclusive con películas infantiles, y adoctrinando a los niños con la famosa ESI, confundiéndolos emocionalmente, espiritualmente, psicológicamente, afectivamente, perturbando a los más vulnerables, quitándoles subrepticiamente la patria potestad a los padres, atacando la religión y la familia de manera indirecta, solapada. Para mí es mucho más peligroso el progresismo porque es indoloro. Al ser indoloro y al tener un discurso y un marketing atractivo, penetra. Es mucho más fácil penetrar. Es mucho más difícil penetrar si yo pongo una bomba, rompo un edificio y mato a 10 personas. Enseguida todo el mundo se va a escandalizar. Ahora, si yo penetro en las escuelas, y penetro, o sea, yo creo que el gran enemigo hoy es el progresismo. Como usted bien dijo, con el aditamento de globalista, porque esto es un proyecto global. Cosa que a mí no me sorprende, porque históricamente siempre la izquierda fue globalista. En todo caso tenía otro nombre, internacionalismo. Pero esa mancomunión de revolución transnacional es algo propio de la izquierda. Hoy, con otra estructura, otro color, otros clientes, otro símbolo, otro discurso, otros modos, y mucha plata. Y muchos incautos que no advierten la peligrosidad de este sector. Y entonces, bueno, los que estamos en la batalla cultural somos como guerrilleros que estamos en soledad, sin plata, sin dinero, disparando tiros, dando conferencias, haciendo malabarismo para dar a conocer, pero ellos aprietan un botón y llegan a 50 millones de personas en un día. O sea, la pelea es desigual, muy desigual. Sí, exactamente, a mí me pasa lo mismo. Para poder hacer estas cosas necesito financiación y estoy cero balas, como diríamos aquí, ¿no? Pero bueno, lo importante es que demos la lucha o que muramos en el intento. Lo importante es que hemos hecho algo, ¿no? En este mundo. Es lo más importante, ¿no? Y también, lamentablemente, el progresismo se ha ido metiendo en la iglesia. Hay un sacerdote argentino, quizás usted lo haya escuchado nombrar, por lo menos acá en algunos ambientes ha tenido mucha trascendencia, el padre Castellani. Sí, se escucha. Bien, él decía, metafóricamente, pero me gusta, que cuando nos toque enfrentarnos con Dios en algún momento de nuestras vidas, Él no nos va a preguntar cuántos partidos ganamos, cuántos combates ganamos, sino que le mostremos las heridas de los combates que dimos. Después el resultado, Él no nos va a rendir cuenta de eso porque está garantizado de todas maneras en nuestro favor. Pero sí nos va a pedir cuentas saber si dimos el combate. Después si ganaste, perdiste, bueno, cada uno verá cómo le fue, si tuvo mejor o peor suerte. Pero el hecho de dar la batalla ya de por sí nos tiene que poner tranquilos a nosotros, ¿no? Darnos la tranquilidad de que hicimos lo que
lo que estaba a nuestro alcance. Exactamente. Bueno, muchas gracias por tu participación. Más bien, si me permites un minuto interno al terminar la transmisión, mientras voy cerrando. ¿Sí? Sí. Muy bien, Sí, queridos sí. amigos de Gusto Veritatis, de Oblatos Perú y Pastoral Juvenil Josefina Maraliana, y asimismo de la organización Vida Humana Internacional a la que pertenezco, y bueno, que también dará una conferencia a las 8 de la noche sobre lo que es educar en castidad. Muchas gracias, les doy la bendición, implorando también la protección de San José, a quien va dedicado también este canal. Y bueno, ya prontamente iré publicando más cosas, iré también teniendo más entrevistas de otros temas, y espero que ustedes puedan estar presentes en estas transmisiones o verlos en diferido, porque queda en el Facebook como en YouTube, ¿no? Que Dios los bendiga a todos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Muchas gracias a todos. Si te gustan mis videos, si te gustan mis libros, si te gustan mis conferencias, yo ahora voy a estar abocado en este canal de YouTube a dar una serie de videos todas las semanas durante todo el tiempo. Ello requiere de tiempo, de preparación, además de todas las actividades intelectuales que uno lleva adelante. Si estás de acuerdo con lo que hago, si te sentís identificado y representado, ten en cuenta que estamos dando una batalla cultural contra toda la progresía, contra la agenda globalista. Y muy desigual. Nosotros no disponemos de fondos y ellos disponen de fondos ilimitados. Entonces te invito a que, si estás de acuerdo y podés, dame una mano. Tenés Patreon para colaborar con lo que puedas y de esta manera poder facilitar que todo este trabajo y todo este esfuerzo siga siendo posible. ¿Dónde está? ¿Cómo haces para poder colaborar? Bueno, en la descripción del video ahí está el link de Patreon. Con lo que puedas. Todo suma y todo sirve para que este trabajo que vengo realizando dé sus frutos. Un abrazo.